Buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Aprovecho también para mandar un saludo a nuestros hermanos, las personas que se conectan vía las redes sociales, que están viendo esta reunión en las redes sociales por la transmisión, o ya sea que vean la repetición después en YouTube. Gracias a Dios que tenemos medios para poder llevar el Evangelio. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Y el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 19. Me imagino yo que ya la mayoría de los que estamos aquí estamos relacionados y entendidos de lo que es la predicación expositiva, ¿verdad? Se trata de que dejemos que el texto sea quien nos hable a nosotros y no nosotros imponer temas sobre los textos, ¿verdad? Vamos entonces a entrar en este capítulo 19 en el que nos relata el autor, nos relata la visita del apóstol Pablo a una ciudad muy particular, que era o es la ciudad de Éfeso. Hermanos, la obra de Dios, el avance del Evangelio, a pesar de que Dios, conforme a su soberana voluntad, se ha propuesto llevar el Evangelio a todas las naciones, eso no significa de ninguna manera que no haya obstáculos en el camino, ¿verdad? Hay obstáculos. Y a veces esos obstáculos se manifiestan de diferentes maneras, pero específicamente en el caso que vamos a hablar el día de hoy, o que vamos a comenzar a hablar el día de hoy, porque esta es la primera parte, no vamos a poder ver la extensión completa de este pasaje, pero al menos en lo que corresponde a este pasaje, vamos a ver que hay 3 obstáculos que se presentaron en el avance del Evangelio. Uno de ellos fue la ignorancia por causa de la negligencia de las personas. La segunda cosa que vamos a ver en este pasaje es los terribles prejuicios que las personas tenían aquí. Y en tercer lugar, hablaremos también un poco sobre las supersticiones, pero eso más bien lo vamos a dejar para la próxima ocasión. ¿Ok? Por aquí me había quedado el apuntador. A ver, vamos a ver si funciona. Listo. Bueno, antes de comenzar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Santo Padre, bendito eres tú, Señor. Bendita es tu gracia, bendito es tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, queremos estudiar tu palabra, queremos ser bendecidos por ella. Queremos, Señor, que podamos ser edificados, pero principalmente que en todo, Señor, seas tú glorificado, que te lleves la gloria, Señor, y que podamos conocerte, Señor, el día de hoy un poco más. Bendice, Señor, te ruego, esta reunión, a cada persona que está aquí, a las personas que nos visiten, Señor, también te ruego, bendice, Padre, y Señor, esta tu iglesia, Señor, que nuestra meditación te sea agradable. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, antes de comenzar propiamente con el estudio del capítulo 19, vamos a hacer un pequeñísimo recordatorio, más bien vamos a tratar de ponernos en el contexto de qué está ocurriendo en esta historia. Y por ejemplo, en el capítulo 18, unos versículos antes de que empiece el capítulo 19, en el capítulo 18 específicamente, los versículos 18 al 21, voy a leerlo rápidamente, si quieres puedes acompañarme tú en la Biblia. También dice así, versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Este pasaje que acabo de leer está en el contexto de la visita del apóstol Pablo a la ciudad de Corinto. Solamente para que nos ubiquemos, aquí donde está el apuntador, está la ciudad de Corinto. Si recuerdan ustedes, la región superior es Macedonia,
La región inferior es Acaya o puede considerarse como Grecia. Todo esto, ¿no? Aquí está Atenas, cuando Pablo estuvo en Corinto. Y ahí, en esa ocasión, en este versículo, en estos versículos que estoy leyendo, el apóstol Pablo le dice a los corintios, yo no me puedo quedar. Y en ese momento zarpó a Éfeso. Estamos hablando de su segundo viaje misionero. Versículo 22 y 23, vamos a leerlo rápidamente. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Lo que aquí ocurrió, hermanos, es que después que el apóstol Pablo zarpa a Éfeso, él regresa hasta Jerusalén y luego nuevamente en estos pasajes que acabo de leer, él empieza su tercer viaje misionero, que es este nuevo mapa que estoy mostrando aquí. Sale él de la ciudad de Antioquía, el centro misionero de aquel entonces, y recorre toda esta región, que es lo que vemos aquí, que dice por orden la región de Galacia y de Frigia. Aquí está Cilicia, aquí está la región, todo esto era la región de Galacia, y la región de Cilicia por acá, de Frigia, perdón. Entonces, todas estas ciudades que están aquí, hermanos, Antioquía, Listra, Iconio, Derbe, todas eran ciudades en las que el apóstol Pablo fundó iglesias, recordarán, en su primer viaje misionero. En su primer viaje misionero, él totalmente por otra ruta, pero a final de cuentas, él fue estableciendo estas iglesias en Iconio, en Listra, que después lo apedrearon y todas estas cosas que le pasó al apóstol Pablo. En este tercer viaje que él vuelve a salir, si se dan cuenta, de Antioquía, él ya no se va por mar como originalmente se había ido en el primer viaje misionero, sino que toma la ruta por tierra y va visitando nuevamente las iglesias que ya había fundado previamente, probablemente para, pues, confirmarlas, para darles más enseñanza, para apoyarles, etc. En los versículos 24 al 28, igual del capítulo 18, ya no lo voy a leer, pero eso es lo que el hermano César, si mal no recuerdo, habló, el pastor César, leyó la última vez que se habló del libro de los Hechos. Recordarán la historia de Apolos, un hombre poderoso en palabra que llegó a la ciudad de Éfeso. Mientras Apolos estaba en la ciudad de Éfeso, Pablo estaba por acá recorriendo. Pablo y Apolos no se encontraron en ese momento. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto en el cual comienza el capítulo 19. Y ahora sí, vamos al capítulo 19 que nos compete. Acompáñenme en la lectura ahora sí. Dicen los primeros versículos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos salió de Éfeso y se fue a Corinto, mientras tanto el apóstol Pablo estaba acá. Dice, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Entonces vemos acá, estaba el apóstol Pablo recorriendo todo esto y llegó a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos en esta ciudad, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos, versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Entonces, hermanos, vemos que el contexto en el cual está escrito este pasaje es que Pablo, después de recorrer toda esta región, Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Y en ese lugar, en esta ciudad en la cual había estado previamente Apolos y había estado previamente también Aquila y Priscila instruyendo a Apolos, llega Pablo a esta ciudad y la historia nos narra que se encuentra con un grupo de 12 personas. Y esas 12 personas, la historia o el pasaje nos dice
que se encontró, dice, y hallando a ciertos discípulos. Pablo se encontró con estos discípulos, o parecía que eran al menos discípulos. Pero nos damos cuenta que una de las características principales de estos discípulos es que no tenían ni idea de qué creían. Es más, era tan crítico el caso de estos discípulos que cuando el apóstol Pablo les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera he escuchado nada de eso. Luego el apóstol Pablo les preguntó, bueno, ¿y entonces en qué fuiste bautizado? Los discípulos contestan, en el bautismo de Juan. Ahora, yo quiero hacer aquí y bueno, no sé si aquí, me imagino que hay de los que van a ser bautizados, ¿verdad? Sí hay aquí de los que van a ser bautizados, ¿verdad? La idea del bautismo, aparte de todo lo que ya hemos aprendido, ¿verdad? De lo que el hermano César también instruyó, no recuerdo bien si él mencionó esto que voy a mencionar yo, pero la idea del bautismo también lleva consigo implícita la idea de unión. En cierta manera, si alguien es bautizado en el nombre de Juan, significa que se hace discípulo de Juan. Entonces, lo que estos hombres, lo que estas personas, lo que estos 12 varones estaban diciendo era que ellos eran discípulos de Juan el Bautista, por supuesto. Recordarán que la sesión pasada que el pastor César también predicó sobre Apolos, él decía, yo solamente conozco el bautismo de Juan. Y entonces él fue instruido también. Pero hay un pequeño problema con esta declaración que acaban de hacer. Porque ellos decían conocer el bautismo de Juan, conocer la doctrina de Juan el Bautista y ser discípulos de él. Pero hay un pequeño problema aquí. Que ellos estaban pasando por alto algunas de las doctrinas más elementales del apóstol de Juan el Bautista. Vamos a ver eso en un momentito más. Antes de eso, reflexionemos un poco sobre esto, hermanos. Hubo algo que el apóstol Pablo vio en estos supuestos discípulos que lo motivó a preguntarles por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa para todo aquel que cree. Todo creyente verdadero, la Biblia nos enseña que tiene el Espíritu Santo en su vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? La Biblia enseña con toda claridad que aquel que cree recibe el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces el apóstol Pablo llega y ve a estos hombres y ¿qué lo habrá motivado a preguntar, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué lo habrá motivado? Fíjense cómo, por ejemplo, 1 Corintios, no lo busque, yo lo leo ahorita, son varios pasajes que voy a leer aquí. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, el Espíritu Santo mora en el creyente, amén. El Espíritu Santo también, no solo eso, el Espíritu Santo convence de pecado, dice el libro de Juan, capítulo 16, versículos 8 al 9, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hemos aprendido, hermanos, que un creyente que tiene el Espíritu Santo jamás se va a sentir a gusto, cómodo, tranquilo en el pecado. Jamás. El Espíritu Santo que habita en él no lo va a dejar. El Espíritu Santo que vive en el creyente está constantemente indicando cuando las cosas están mal. Pero cuando tú ves a una persona muy tranquila, que tiene libertad para pecar, vamos a llamarle así, tú puedes estar prácticamente seguro que esa persona no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué habrá visto el apóstol Pablo que lo motivó a pensar, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Será que quizás los vio practicando cualquier clase de cosas sin el menor remordimiento, sin la menor intención de cambiar?
El Espíritu Santo da testimonio de nuestra salvación. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, para no redundar más, porque hay muchos pasajes que nos hablan de la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, pero en términos generales, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña la Biblia, intercede por nosotros en la oración, nos consuela en tiempos de necesidad. El Espíritu Santo nos capacita para servir a Dios. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, nos capacita para amar y vivir la vida cristiana, produce fruto, como dice Gálatas 5:22 al 23, amor, gozo, paz. Yo sé que la mayoría, muchos de ustedes se saben esto de memoria, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tantos frutos, pero por alguna razón Pablo se vio movido a preguntar a estos discípulos por el Espíritu Santo. ¿Te dices creyente, hermano? ¿Se nota el Espíritu Santo en tu vida? ¿Hay convicción de pecado en tu vida, hermano? Cuando fallas, ¿estás tranquilo? ¿O vas inmediatamente con el Señor? Se ve la obra santificadora cada día, cada año. Estás venciendo más y más el pecado. Cada día te pareces más a Jesucristo. ¿Esa obra del Espíritu Santo está presente en tu vida? O quizá eras mejor todavía, un poco más decente antes que ahora. ¿Se nota en tu vida amor, gozo, paz, todos estos frutos, hermano? ¿O difícilmente el Espíritu Santo se ve en tu vida? ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Sirves más y mejor a Dios con tus dones, hermanos? ¿O ni siquiera llegamos temprano a las reuniones, por ejemplo? ¿Amas más y mejor que antes? ¿Perdonas o guardas resentimientos? Porque si guardas resentimientos, el Espíritu Santo muy probablemente no está en tu vida, porque el Espíritu Santo nos lleva a amar, nos lleva a perdonar. Amén. Si Pablo viniera hoy a esta iglesia, te preguntaría, a lo mejor se acercaría a ti y te dijera, oye, ¿tú ya recibiste el Espíritu Santo? O Pablo rápidamente notaría en ti que está la presencia del Señor, la presencia del Espíritu actuando en tu vida. Vemos, de hecho, hermanos, que en la respuesta de estos discípulos, la pregunta del apóstol Pablo estaba totalmente justificada. Versículo 2 les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Obvio, lo más probable es que ni se notaba y claro, ni siquiera sabían que existía. Ahora, el problema con la ignorancia de estas personas, hermanos, y al punto al que yo quiero llegar contigo, es que esta ignorancia, este desconocimiento total del Espíritu Santo no está justificado. Ellos afirmaron haber sido bautizados en el bautismo de Juan. Eran supuestamente discípulos de Juan el Bautista. Ahora, tú que conoces la Biblia, hermano, hermana, te pregunto, ¿Juan el Bautista enseñó sobre el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Mateo capítulo 3, versículo 11. Palabras de Juan el Bautista, el maestro de estos supuestos discípulos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Habló Juan el Bautista del Espíritu Santo o no? ¿Estaba justificada la ignorancia de estos discípulos? ¿Cómo era posible? Y es que a veces así somos, ¿verdad? ¿Es posible que esto no fuese una enseñanza aislada de Juan, de hecho, hermanos? Este era literalmente el ministerio de Juan el Bautista. Esto que acabo de leer, probablemente Juan el Bautista lo repitió una y otra vez, porque él vino a anunciar al Mesías.
¿Cómo es que no sabían del Espíritu Santo? ¿Cómo es que ni siquiera habían oído hablar de Él? Hermanos, la ignorancia no es un pecado. No es pecado que tú, que yo no sepamos algo. Eso es normal, digámoslo así, ¿verdad? Mis hermanos, pero estas personas no es que fueran ignorantes, es que eran oidores olvidadizos. ¿Se acuerdan de Santiago? Pero sed hacedores de la palabra, no, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Sabemos que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Un ejemplo, hermanos. ¿Cuánto recuerdas de la enseñanza del domingo pasado? Ahora, olvidar es normal y humano, como dije, ¿verdad? Pero si eres olvidadizo, ¿por qué no traes algo para anotar? Ahora, este es el problema. Este era el problema con estos discípulos, hermanos. Eran discípulos y tú y yo podemos decir, somos discípulos del Señor, ¿cierto? Pero ¿actuamos como discípulos del Señor? ¿Qué hacemos con las enseñanzas del Señor? ¿Las atesoramos? La Biblia nos exhorta una y otra vez a atesorar su palabra en nuestro corazón. ¿Atesoramos esa palabra en nuestro corazón? Sin embargo, hermanos, Dios, que es bueno en su infinita misericordia, da otra oportunidad a estos discípulos negligentes por medio de su enviado, el apóstol Pablo. Vemos versículos 4 y 5, acompáñame. Para que no te duermas, agarra tu Biblia, acompáñame en la lectura. Dijo Pablo, estas ya son palabras del apóstol Pablo, le está hablando aquí a estos discípulos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, si se dan cuenta, literalmente está diciendo lo mismo que Juan el Bautista decía. Dice, ok, ustedes son discípulos de Juan. Bueno, Juan bautizó para arrepentimiento. ¿Él qué hizo, hermanos? Él llamó al arrepentimiento a las personas, ¿cierto? Él llamó a las personas a que se volviesen de sus malos caminos, que dieron frutos dignos de arrepentimiento y creyesen en aquel que iba a venir después de él. Él lo dijo claramente una y otra vez, yo no soy el Mesías, yo anuncio al Mesías. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, ustedes son discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a esto. No había, si se dan cuenta, hermanos, los que conocemos la escritura y hemos oído de la enseñanza de Juan el Bautista, el apóstol Pablo no está diciendo nada nuevo. El apóstol Pablo no está diciendo algo novedoso con respecto a Juan el Bautista. El apóstol Pablo probablemente no estaba diciendo algo que esos discípulos no hubieran escuchado antes ya. Dios, en su misericordia, en este momento, está dando otra oportunidad. Prácticamente es, te voy a decir exactamente lo mismo que supuestamente ya aprendiste. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que siempre? ¿Lo vas a olvidar como hasta ahora? ¿Lo vas a ignorar como hasta este momento? ¿O vas a responder esta ocasión al Evangelio? Dios, hermanos, en su infinita misericordia, nos da oportunidades también. Y a lo mejor el día de hoy que tú vienes, quizás en el pasado, escuchaste enseñanza, escuchaste el llamado al arrepentimiento, escuchaste y te dijeron que creyeras en Cristo Jesús, que Él era la única esperanza de salvación. Quizá has escuchado 1000 veces eso y lo has ignorado, lo has hecho a un lado. Pero quizás el día de hoy el Señor quiere darte otra oportunidad, diciéndote probablemente lo que tú ya habías oído, lo que ya conoces del Evangelio. Nuevamente el Señor nos llama.
y nos da la oportunidad. La pregunta es, ¿vas a responder? ¿O volverás a endurecerte en tu corazón? Vas a responder al Señor y decir, ya Señor, ya no quiero pelear, me voy a rendir a ti. Yo creo que el Señor te está llamando el día de hoy. Amén. Hermanos, el relato nos da a entender que estos hombres respondieron a esta enseñanza básica de Juan el Bautista, respondieron favorablemente. Estos discípulos se arrepintieron verdaderamente y creyeron en Jesús, siendo bautizados, unidos en su nombre. Vemos cómo dice el versículo 5, cuando oyeron esto, oyeron esta enseñanza que ya habían oído antes, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hermanos, recordemos, este bautismo representa la identificación con Jesús. Representa morir a mi yo personal y resucitar con el Señor Jesús. Amén. Representa estar unidos en comunión con Cristo. Y es decir, voy a dejar mi vida pasada, voy a dejar mis pecados, voy a dejar mi negligencia y mi ignorancia voluntaria, y me voy a volver al Señor. Para la gloria de Dios, estos hombres se convirtieron ese día. Tal vez, yo no sé cuánto tiempo, hermanos, estos hombres habían ignorado el mensaje de Dios, y yo no sé cuánto tiempo, quizá tú lo has ignorado. Pero si hoy vienes al Señor, hoy el Señor te da misericordia otra vez, porque Él es bueno. Aquí vemos la prueba. Dice Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, pero Dios, fíjate cómo lo dice aquí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, hermanas, si tú has vivido voluntariamente en ignorancia, Dios está dispuesto a pasar por alto los tiempos de tu ignorancia. Pero hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean en el divino Hijo de Dios. Ven al Señor. Ven hoy al Señor. Hermanos, vemos en el relato que después de la conversión de estos hombres, después del bautismo, vino sobre ellos ahora sí el Espíritu Santo por la imposición de las manos de Pablo. Versículos 6 y 7, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y termina el versículo 7 diciendo, eran por todos unos 12 hombres. Ahora, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis porque este tipo de pasajes ha causado gran confusión en la iglesia, hermanos. La pregunta es, ¿enseña el libro de los Hechos que el bautismo en el Espíritu da como resultado el hablar en lenguas? ¿Es lo que enseña? No. Numerosas personas fueron bautizadas, pero no hablaron en lenguas. Voy a mencionar muy rápidamente, no es el tema central, entonces no me puedo desviar mucho, pero por ejemplo, los 3,000 creyentes en Jerusalén el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 41, todos ellos estaban ahí y no hablaron en lenguas. El oficial etíope que también fue bautizado ¿por quién fue bautizado el etíope? Felipe, muy bien. En Hechos capítulo 38 al 39 fue bautizado, pero no habló en lenguas. Pablo en Damasco se le impusieron las manos también incluso. ¿Y habló en lenguas Pablo en Damasco? No habló en lenguas Pablo en Damasco. En Hechos capítulo 9 versículos 18. El caso de Hechos 16, 15. Lidia y su familia, ¿se acuerdan de Lidia, la vendedora de púrpura? Ella también fue bautizada y no necesariamente habló en lenguas. No es una doctrina firme, radical, decir que cada vez que un creyente viene al bautismo, habla en lenguas. Sí ocurrió varias veces. Pero es
es un despropósito decir que cada creyente, y miren hermanos, nosotros tenemos que respetar mucho a nuestros hermanos, y así lo digo, hermanos pentecostales. Tenemos que respetarlos, porque la verdad es que hay que decir que algunos de ellos a veces son incluso más diligentes que nosotros. Son más fervorosos. En esta doctrina están equivocados. Los respetamos, hasta podemos, en mi opinión, tener comunión con ellos sin problema. Pero en esto están errados. Y el problema es que esto ha llevado a problemas dentro de las iglesias, porque se les forza prácticamente a hablar en lenguas. Pero la Biblia no enseña eso, hermanos. Algunas iglesias, como dije, creen invariablemente que cuando el Espíritu Santo viene a una persona, ésta comenzará a hablar en lenguas. Veamos otros ejemplos rápidamente, los voy a leer esta ocasión. Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 9. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, si yo fuera pentecostal, en este momento diría, entonces Pedro empezó a hablar en lenguas aquí, ¿no? No. Lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, y un discurso que empezó a decir el apóstol Pedro, en lengua entendible. Hechos capítulo 7, versículos 55, 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y ahí tendría que empezar a hablar en lenguas, ¿no? Pero no. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, etc. Nada de lenguas. También Pablo, por ejemplo, enfrentando a Elimás en Hechos capítulo 13, versículo 9, esto ya no lo voy a leer. Hechos capítulo 13, versículo 9 nos dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, enfrentó al mago Elimás, pero igualmente no comenzó a hablar en lenguas. Las lenguas, por cierto, hermanos, son idiomas claramente entendibles. Sí fueron una señal de la presencia del Espíritu Santo, pero no significa que sea siempre y en todos los casos una regla. Eso se entiende, hermanos. Sin embargo, es verdad que en muchas ocasiones sirvió como una evidencia clara, en este caso específico para el apóstol Pablo y para estos discípulos, de que el Espíritu Santo ahora sí había llegado a sus vidas. Y hermanos, si tú has recibido al Espíritu Santo, si tú has venido a Cristo, si tú te has arrepentido de todo corazón y has creído en Cristo como el único medio de salvación, a lo mejor no hablaste en lenguas. A lo mejor no empezaste a decir cosas en otros idiomas. Pero sin duda supiste la presencia interior del Espíritu Santo en tu vida. Un nuevo y renovado poder para vencer las tentaciones que antes no podías. Un inusitado cambio de naturaleza en tu interior que te hizo amar a Dios cuando antes no lo amabas. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento. ¿Cuántos pueden decir amén a todo eso? Hermanos, Dios no da el Espíritu por medida. Necesitamos el Espíritu Santo. Por tanto, pidamos la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo voy de tiempo? Voy más o menos. Nunca puede ir uno bien en esto. Uno se sigue, ¿verdad que sí? Todo comenzaba a pintar bien, ¿verdad? Primer obstáculo vencido. Pero ay Dios, el ser humano. Pablo tuvo la oportunidad de compartir el evangelio en una sinagoga judía por 3 meses. Ahorita lo vamos a leer. Pero es aquí donde hicieron acto de presencia el siguiente grupo de obstáculos para el evangelio: los prejuicios. Ahora, ¿qué es un prejuicio?
De esto creo que sí traigo una diapositiva. Ahí está. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es una opinión o juicio previo, generalmente desfavorable, sobre algo o alguien que se conoce mal. Se basa en ideas preconcebidas que pueden estar basadas en una supuesta experiencia previa. Los prejuicios pueden ser perjudiciales porque se llega a un juicio antes de recopilar la información. Es decir, tú juzgas y emites un juicio antes de que siquiera te informes bien. Cuando la gente actúa en base a estos juicios desinformados, se convierte en discriminación. Hermanos, un prejuicio en esencia, para ponerlo un poco más en palabras más sencillas, es cuando tú todavía no conoces algo, no conoces bien a una persona, es más, no conoces bien todavía una iglesia y ya estás emitiendo una opinión desfavorable. Es que no me gustó no sé qué. Es que, hermanos, ¿alguno de ustedes de los que están aquí han tenido la oportunidad de visitar otra iglesia alguna vez? ¿Cómo se sintieron? ¿Raros? ¿Raros? ¿No a gusto? ¿Ok? Ahora, eso no lo juzgo, no los voy a prejuzgar, no voy a hacer prejuicios. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿La razón por la cual se sintieron raros o no a gustos era por una cuestión de que realmente estaban haciendo mal las cosas o por un prejuicio? Porque yo estoy acostumbrado así, porque a mí siempre me enseñaron de esa manera y en mi iglesia no se hace así. Y ahí pues es que ahí usan cosas raras. Hermanos, todos nosotros tenemos preferencias particulares, ¿verdad? Una manera en que nos gustan las cosas, nos gusta a lo mejor como cristianos quizás un cierto tipo de forma de predicar, un cierto tipo de forma de alabanza, pero el Señor Jesús nos manda a juzgar con justo juicio. Es decir, nos manda muy al estilo de los bereanos, ¿verdad? Que analicemos la información, que analicemos lo que estamos recibiendo y veamos si realmente es algo bueno o malo. Puede ser que me guste, puede ser que no me guste, pero si lo juzgas negativamente, tienes que estar seguro de por qué lo haces. Una opinión o juicio previo, generalmente desfavorable, sobre algo o alguien que se conoce mal. ¿Ven? Se basa en ideas preconcebidas que pueden estar basadas en rumores o en una supuesta experiencia previa. A veces ni siquiera sabes más que los rumores. Los prejuicios pueden ser perjudiciales porque se llega a un juicio antes de recopilar la información. Cuando la gente actúa en base a estos juicios desinformados, se convierte en discriminación. Y hermanos, el apóstol Pablo tuvo que luchar con esto. ¿Por qué tuvo que luchar con esto? Porque los judíos, que eran muy prejuiciosos y fueron muy prejuiciosos con él, aunque estos rompieron el récord, lo aguantaron 3 meses, otros lo aguantaron como 3 semanas nada más. Bueno. Pero resulta, hermanos, que los judíos toda su vida fueron enseñados sobre qué significaba el reino de Dios, qué significaba el Mesías. ¿Cómo se supone que debía venir el Mesías? ¿En qué tiempo y de qué manera se supone que venía el Mesías? Y cuando llegó el apóstol Pablo a enseñarles del reino, les explotó la cabeza, como tantas otras veces en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? Constantemente esto pasó en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra. Constantemente pasó que los judíos apenas cuando pasaron por la iglesia de Corinto, en la sinagoga de Corinto igualmente, el apóstol Pablo fue rechazado porque su idea del evangelio, su idea del reino de Dios no era compatible con lo que los judíos habían aprendido toda su vida. La Biblia nos enseña que solamente un grupo de todos estos tuvieron el cuidado de decir, bueno, antes de que yo me precipite en juzgar, voy a analizar lo que está diciendo este loco.
Y en el análisis descubrieron que tenía razón, que la Biblia decía lo que él decía, pero ellos no lo habían entendido así nunca. Pablo se topa con prejuicios. De hecho, en versículos más adelante, aparte de los judíos propiamente, se nos habla de Pablo con un conflicto con unos artesanos, recordarán, unos artesanos de Éfeso que decían que les estaban arruinando el negocio y que prácticamente Pablo les estaba haciendo un alboroto en la ciudad, pero tampoco sabían nada de Pablo. Prejuicios, prejuicios. Versículos 8 y 9, hermanos, ahora sí acompáñame. Dice así la palabra de Dios. Versículos 8 y 9, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora, hermanos, si nosotros leemos rápidamente estos versículos, puede ser que perdamos algunos detalles importantes. Notemos el énfasis que la historia bíblica nos muestra en que Pablo se esforzaba discutiendo y persuadiendo. ¿Verdad? Es lo que dice el versículo. Habló con denuedo por espacio de 3 días, por espacio de 3 meses, perdón, discutiendo y persuadiendo. ¿Qué significa eso? Pablo se paraba delante de estos hombres durante 3 meses en cada día de reposo y él presentaba argumentos. Discutía, pero no, la mayoría de nosotros cuando pensamos en discusión pensamos en una pelea. No se trata de eso, se trata de un debate, de un intercambio saludable de ideas, o más o menos. Pablo se esforzaba en decir, porque él presentaba argumentos, razonaba y exponía las escrituras, tal como lo mostró en varias otras ocasiones, para mostrar su punto. Él mostraba por qué decía lo que decía. Pablo predicaba sobre el reino de Dios. Los judíos, como les dije hace un momento, tenían una idea muy distinta de ese reino de Dios, que por cierto estaba completamente distorsionada. Para ellos entonces era un shock lo que Pablo decía y era sumamente ofensivo para ellos. Ahora, mi pregunta para ti, hermano, es ¿cuál fue la respuesta de ellos, de estas personas? ¿Ellos presentaron argumentos? ¿Ellos presentaron razonamientos? ¿Presentaron estos judíos pruebas bíblicas claras que refutaran lo que Pablo estaba diciendo? ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hicieron? ¿Cómo respondieron al mensaje de Pablo? Se enfurecieron bien razonables, ¿no? Se burlaron, empezaron a maldecir. O sea, bien racionales los judíos, ¿no? Hermanos, espero que tú y yo no nos comportemos así tampoco. ¿Cómo reaccionas cuando se presenta ante ti algo? ¿Tienes manera de defender con argumentos lo que crees? Es lo que nos dice la Biblia, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud y todo lo demás. La idea que aquí se presenta es que se endurecieron, ¿verdad? En otras palabras, lejos de presentar argumentos y una sana discusión, estos judíos se cerraron completamente. Estos hombres estaban llenos de prejuicios. ¿Se dan cuenta? No es que estaban buscando intercambiar ideas con el apóstol, ellos estaban cerrados. Lo interesante de este tipo de actitud cerrada es que casi siempre buscan difamar a la otra parte. ¿Te das cuenta? No solamente se enojaron, no solamente se endurecieron, sino que empezaron a hablar mal del camino a la multitud. O sea, querían poner a los demás en contra del apóstol Pablo. Pablo
Entonces, decíamos, presentaba argumentos, razonaba con ellos, presentaba sustento bíblico. Ellos no presentaron argumentos, pero luego en su resentimiento contra este mensaje que no entendían, se pusieron a hablar del evangelio procurando dejar en mal al apóstol Pablo. Ahora, mis hermanos, déjenme hacerles unas preguntas. ¿Cómo reaccionas ante aquellas cosas que son nuevas para ti, especialmente en lo relacionado con el evangelio? No estamos hablando aquí de cosas extravagantes. Un ejemplo. Me gusta poner ese ejemplo porque creo que es bueno. Creo que es muy ilustrativo. Hace unos meses tuvimos una serie de enseñanzas sobre la gracia de Dios, ¿verdad? Había varias cosas nuevas que aprendimos, ¿verdad? Muchas fueron de bendición. Yo entiendo que puede haber un shock cuando las cosas que nos enseñan difieren de lo que quizá nosotros creíamos siempre. Eso se puede entender. Lo que no se puede entender es cuando la actitud es cerrada. Cuando no estamos dispuestos a decir, bueno, presenta tus pruebas. Yo creo esto, yo veo en la Biblia cosas diferentes. Hemos estado aprendiendo otras cosas nuevas, por ejemplo, con relación a la cena del Señor. El domingo pasado el hermano Julio la verdad, una enseñanza muy buena de nuestro hermano, en mi opinión, una de las mejores que le he escuchado. ¿Cuál fue nuestra reacción ante la evidencia bíblica que el hermano presentó? Que era diferente de lo que habíamos aprendido. Los prejuicios, hermanos, se pueden manifestar hacia otras personas, hacia cosas, hacia ciertas costumbres, pero en todos los casos el común denominador es que el prejuicioso se cierra a todo diálogo y razonamiento. Él está empecinado en su posición, empecinado en su opinión y no da cabida a otra posibilidad. Mis hermanos, el verdadero creyente tiene el Espíritu Santo en su vida y nos otorga discernimiento. Antes de juzgar precipitadamente, echemos mano del Espíritu Santo. Ahora, ya para ir concluyendo, hermanos, dijimos al principio que estas cosas que se encontró el apóstol Pablo en Éfeso eran un obstáculo para el evangelio, pero eso no significa que Dios no vaya a cumplir su voluntad. Él va a hacer su voluntad. Cuando Él se enfrentó con ignorancia, Él vino en su gracia y nuevamente dio otra oportunidad. Y cuando Él se topó con prejuiciosos, Dios tampoco se iba a quedar con los brazos cruzados, hermanos. Dios usó a su siervo Pablo de una manera gloriosa para difundir el evangelio. Leemos en el versículo 9 y 10, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. En este punto del versículo, hermanos, ya Dios prácticamente esos prejuiciosos los dejó atrás. Pasaron 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hermanos, la Biblia, el relato que estamos leyendo, nos dice que el apóstol Pablo tomó al grupo de personas que sí creían en el evangelio, las sacó de la sinagoga y las llevó a la escuela de uno llamado Tirano. Esta escuela a la que hace referencia, hermanos, es evidentemente una escuela de aquella época, de la cultura griega, en la cual se enseñaba toda clase de cosas. Filosofía, retórica, etcétera. Cosas que comúnmente enseñaban los griegos en aquella época. Pero los comentaristas comentan, valga la redundancia, comentan que el apóstol Pablo probablemente alquiló una especie de local. Es como el precedente de lo que tenemos hoy, porque antes se reunían muchos en casas, pero en Éfeso se empezaron a reunir en un local.
por separado. Interesante. Y es posible perdón, aquí me perdí un poquito, ya aquí estoy. Algunos manuscritos dicen que Pablo enseñaba de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Y esto lo hacía, según el relato bíblico, lo hacía todos los días. La Biblia no nos dice que se reunían de esa hora, eso es algo que está en la tradición, pero muchos teólogos opinan que eso es muy probable, que él enseñaba de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde todos los días. Normalmente en aquella época lo que ocurría es que trabajaban muy temprano en la mañana. Probablemente el apóstol Pablo en esa época trabajó, ya saben, remendando tiendas, su oficio. Probablemente desde muy temprano en la mañana hasta las 11 de la mañana, y después se dedicaba prácticamente el resto del día a dar clases durante 2 años, cada día en una escuela a un grupo de discípulos. Así, hermanos, continuó por 2 años. Y el relato nos dice de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahora voy a mostrarles un poco el mapa de nuevo. En esta parte, digamos hasta aquí donde llega mi apuntador, toda esta parte de aquí, es lo que en la antigüedad, todo esto aquí hasta la costa, es lo que en la antigüedad se le conocía con el nombre de Asia. Hoy Asia es un continente mucho más grande, pero en esa época esta fracción de aquí es lo que se le llamaba Asia. Y en Asia es donde estaban las iglesias que vemos en Apocalipsis capítulo 2. Esmirna, Éfeso, está aquí, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, no me acuerdo si se me está pasando otra. Muchos teólogos comentan que fue precisamente en esta época de estudio diligente durante 2 años, estudio diario de la palabra de Dios, discusión diaria, compartir ideas diariamente sobre la palabra de Dios, sobre el reino de Dios, y probablemente todas esas iglesias de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, fueron fundadas en esa época. Eso nos habla mucho, hermanos, de las maneras y los recursos que el Señor utiliza. Es verdad, había prejuiciosos, pero pensemos por un momento que no hubiera habido prejuiciosos. Probablemente el apóstol Pablo no se hubiera movido a esa escuela y probablemente no hubiera hecho esta actividad académica tan fuerte que hizo, y probablemente no se hubieran fundado tantas iglesias en ese entonces. Es interesante, hermanos, que aquellos que dejaron sus prejuicios a un lado, se dedicaron diligentemente a estudiar las Escrituras todos los días por muchas horas, 5 horas diarias, con el apóstol Pablo. Y Dios usó poderosamente la educación impartida por el apóstol Pablo para llenar toda Asia del Evangelio. Gloria a Dios. Así que Éfeso, hermanos, nuestra ciudad, un poco loca, bastante prejuiciosa, llena de gente ignorante, gente prejuiciosa y supersticiosa. A pesar de ello, se convirtió en un maravilloso centro misionero. ¿Cómo combatió entonces, hermanos, el Espíritu Santo esta arrogancia, esta ignorancia, estos prejuicios? Con educación cristiana. ¿Saben cómo discutían los griegos antes, hermanos? Ellos en las escuelas se sentaba el instructor, había un auditorio, pero no así, más bien, ya saben, alrededor. El orador se paraba enfrente y empezaba a exponer algún punto y lanzaba preguntas. Y los que estaban acá participaban, preguntaban, decían, oye, Pablo, pero yo no entiendo eso de la Biblia. Entonces el apóstol sacaba y explicaba lo que quería decir. Eran discusiones, digamos, al estilo griego. No por ser al estilo griego no eran correctas, ¿verdad? Era educación.
Hermanos amados, Dios ha levantado hombres y mujeres aptos para la enseñanza, con el fin de que su pueblo sea edificado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos beneficiado con la labor diligente de nuestros hermanos que enseñan? Con el fin de que su pueblo sea edificado. Entonces, dejemos a un lado la ignorancia voluntaria, hermanos, o los prejuicios mal fundados, y déjate instruir por la palabra de Dios. Dejemos la pereza, dejemos de perder el tiempo en tonterías y dediquemos tiempo a las cosas que verdaderamente valen la pena. Jóvenes, entre los que estaban atendiendo las clases e incluso enseñando en estas clases en la escuela de Tirano, estaba también el joven Timoteo, que más tarde fue enviado como misionero con Pablo. Yo quisiera también exhortarte, joven, que dejes ya las tonterías, las cosas de niño. Dedícate a las cosas que valen la pena. Dedícate al estudio diligente de la palabra de Dios. Hermanos, el pueblo efesio tenía otro problema, que eran las supersticiones. Esta misma ignorancia y estos mismos prejuicios es extraño porque mucha gente, lejos de razonar, creía cada tontería. Creía cosas bien extrañas que habían visto por ahí. El equivalente en nuestros días a encontrar cualquier cosa en internet. Hermanos, yo quisiera exhortarles en el amor del Señor a que seamos diligentes y serios en el estudio de la palabra de Dios. Y si tú no has venido a Cristo todavía porque el Espíritu Santo no se nota en tu vida, hoy puedes venir a Cristo también. Hoy puede ser el día de salvación para ti también. Dios, como vimos anteriormente, Él ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cristo fue exaltado para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Acerquémonos a Él. Hermanos. Amado Santo Padre, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Dios, tu misma palabra dice que las cosas que se escribieron como un ejemplo para nosotros, Señor. Y yo creo que aquí hay muchas lecciones que podemos aprender. El entendimiento, Señor. Ten misericordia a nosotros. Señor, todos hemos estado en ignorancia. Todos hemos tenido prejuicios injustificados contra personas, contra lugares, contra iglesias, contra toda clase de cosas, Señor, sin fundamento. Padre mío, pero sé tú quien abra nuestros ojos, Señor, para que podamos tener un espíritu, Señor, noble, que te agrade, que tome la oportunidad que tú nos das para salvación. Señor, y aquellos que han estado ignorando tu palabra, Señor, hoy llámalos, Señor. Hoy, Señor, que sea el día de su salvación. Y a tu iglesia, Señor, danos luz para no ser ignorantes tampoco, para no ser prejuiciosos, sino amar la verdad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.